Bueno, si no es así, entonces vamos a continuar con nuestras clases y hay algo que no lo tengan claro, lo pueden preguntar sin ningún inconveniente. Hoy vamos a finalizar el punto número 5 y vamos a repasar una vez más los principios, aquí hay un error, los principios constitucionales de la tributación. Y vamos a ver el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de igualdad, generalidad y proporcionalidad. Cuando nosotros hablamos de los principios de legalidad, de capacidad de pago, de igualdad, de generalidad y de proporcionalidad, estamos hablando de los principios que rigen la tributación. Y como lógica consecuencia, tenemos que saber que esos principios están desarrollados y contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es la garantía que tienen todos los guatemaltecos. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de una inconstitucionalidad total o parcial que dentro del campo financiero y administrativo cabe, lógicamente nosotros tenemos que pensar en precisamente en esos principios que están contenidos en nuestra Constitución política. Entonces, realmente son importantes esos principios. ¿Por qué son importantes? Porque lo que están evitando es las arbitrariedades por parte del Estado. El Estado tiene que ser respetuoso de la ley y respetuoso de nuestra Constitución política. El sistema tributario tiene su sustento en disposiciones constitucionales. Nuestra Constitución política de la República de Guatemala, que es nuestra Carta Magna y que fue digamos, aprobada en Asamblea Nacional Constituyente el 3 de junio de 1985, dentro de su contenido desarrolla principios que tienen aplicación fiscal en distintas leyes. En primer lugar, vamos a hablar del principio de legalidad, de ese principio que yo les he dicho varias veces que está contenido en el artículo 239 de la Constitución. Y hoy les vuelvo a pedir más. Si ese artículo no lo han leído, yo con todo respeto les pido que lo lean. ¿Por qué? Porque es el principio base del sistema jurídico guatemalteco. Nosotros lo denominamos principio de legalidad, pero varios tratadistas y en otros países es conocido con el nombre de principio de reserva de ley. Y como les dije, es el principio base del sistema jurídico del Estado. Es la sumisión del Estado ante la ley en materia tributaria. El Estado solo puede cobrar si la ley lo faculta. Por consiguiente, el Estado no puede cobrar tributos que no estén basados en ley. No puede exigirse un tributo que no esté fundamentado en una ley que demuestre no solo su existencia, sino el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Este principio de legalidad o principio de reserva de ley, como se le llama en algunos países, es considerado como un principio de juridicidad. Es decir, debe de existir una norma jurídica previa que contenga y desarrolle determinado tributo. Digamos, para que nos cobren el impuesto de la ley del IVA, hay una ley, el impuesto del IVA, hay una ley que se llama Ley del Impuesto al Valor Agregado. Para que nos cobren el impuesto de herencias, legados y donaciones, hay una ley que se llama Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Por eso es que se considera que es un principio de juridicidad. ¿Por qué? Porque debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo.
Este principio significa que no puede haber tributo sin una previa ley que lo establezca. Y se apoya en la máxima romana nullum tributum sine lege. Para Ernesto Flores Zavala, en su estudio denominado Elementos de las Finanzas Públicas Mexicanas, él señala que este principio significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstracto, impersonal y emanadas del poder legislativo. Este principio de legalidad o principio de reserva de ley es una garantía constitucional del derecho tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendiendo que esa disposición emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a lo establecido en la Constitución para la sanción de las leyes y que contienen norma jurídica. Este principio tiene su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad. Y ustedes dirán, ¿por qué al derecho de propiedad? Porque los tributos restringen ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Este principio de legalidad o reserva de ley es un principio que se ha convertido en algo natural en una democracia interna. Principio de capacidad de pago. En otras legislaciones y otros autores que han estudiado este principio, la conocen con el nombre de capacidad contributiva. Y los antecedentes de este principio se encuentran contenidos en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron emitidos en el año de 1789. Para Pérez de Ayala, que es citado por Héctor Villegas, este es un principio que pocos se atreven a negar y que, sin embargo, cada quien o cada cual entiende y aplica en forma diferente. Este principio para Fernando Sáenz de Buganda supone que en el sujeto tributario, la titularidad de un patrimonio o de una renta. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributario tiene o es titular de un patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y calidad para hacer frente al pago de un impuesto, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto. Se entiende por capacidad de pago o capacidad contributiva la capacidad que tiene la persona, la capacidad que tiene el sujeto pasivo de soportar el peso de los impuestos, aunque se vea afectada la satisfacción de sus necesidades esenciales o la de su grupo familiar. Este principio siempre se ha entendido como la aptitud económica del contribuyente, como la aptitud económica del sujeto pasivo para cumplir de una manera adecuada con el deber de contribución a los gastos públicos que están expresados en nuestra Carta Magna. Esta situación es medida por datos que se relacionan a la capacidad, manifestándose esto en los impuestos directos e indirectos.
Para Horacio García Belsunce, este principio consiste en la diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma que resulta de adicionar a las erogaciones indispensables para su consumo un adecuado porcentaje de ahorro y capitalización. Cuando ustedes en el impuesto sobre la renta oyen lo que es renta bruta, deben de saber perfectamente bien que es todos los ingresos sin quitarle nada. Este principio puede establecerse a través de los impuestos directos. Sucede lo contrario con los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque en los impuestos indirectos no se entra a considerar si el afectado está en la capacidad de pagar o no impuestos. Y hagamos este ejercicio que yo lo he hecho varias veces. Ubíquense en la cola de un supermercado. En la caja 1 está usted y en la caja 2 está el gerente de una transnacional. Y resulta que los dos quieren comprar un bote de desinfectante. Los dos pagan el mismo impuesto del IVA. No le están preguntando si usted es estudiante, si tiene sueldo, porque eso no importa en el impuesto indirecto, sino que quien compra ese desinfectante tiene que pagar el impuesto. Por eso precisamente es que esa capacidad de pago es que no se da en los indirectos. ¿Por qué? Porque ahí no se revisa la capacidad económica de la persona que va a comprar. Principio de igualdad. Este principio surge del precepto constitucional que lógicamente quiere decir que está contenido en la Constitución, que señala que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Todos los ciudadanos deben de colocarse ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades. Si dos personas están en igualdad de condiciones, deben de ser tratados de igual manera, que esto no significa que paguen lo mismo. Este principio no se refiere a igualdad numérica, porque eso daría lugar a mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes en situaciones análogas, con exclusión de todo distingo arbitrario, injusto o hostil contra determinada persona o categoría de personas. Ya Adam Smith hace mucho tiempo, y es un libro que yo les recomiendo que lean cuando ustedes tengan tiempo, hizo un libro que se llama La riqueza de las naciones. Es un libro demasiado grande. Pero hace ya muchos años, él reflexionaba sobre la idea de que los súbditos debían de contribuir con el Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Lo que significa imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación económica. Y esto sería tan injusto como quienes tengan iguales medios sean gravados de distinta forma. Para Giuliani von Rush, este principio de igualdad es inseparable de la concepción democrática del Estado y recibió su primera formulación legal en el derecho público y surgió también de la Revolución Francesa. Surgió como una oposición al régimen de privilegios de la época precedente. Principio de generalidad. Este principio fue estudiado por el profesor Héctor Villegas y se encuentra desarrollado en su libro Curso de Finanzas Públicas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.
El profesor Héctor Villegas alude al carácter extensivo de la tributación y significa que una persona física o ideal se halla en condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de contribuir. Este deber debe de ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. Este principio no se refiere más a un aspecto negativo que positivo. No se trata que todos deban de pagar tributos según la generalidad, sino que nadie debe de ser eximido por privilegios personales de clase, linaje o casta. Entendiéndose que el gravamen debe de establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada como hecho generador del tributo debe quedar sujeta a él. Naturalmente, la generalidad tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Las exenciones y los beneficios tributarios. Ya muchos tratadistas dicen que ya no pueden haber más exenciones y beneficios tributarios, porque esto es uno de los límites de la generalidad, porque conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho imponible. Las excepciones y los beneficios tienen y deben de tener un carácter excepcional y deben de fundarse en situaciones económicas, sociales o políticas, pero nunca en razón de privilegio. Por eso es que todos los tratadistas dicen ya no deben de existir exenciones, ya no deben de existir beneficios tributarios, todos los obligados debemos de pagar los impuestos. Todos los ciudadanos están llamados al sostenimiento de las cargas públicas. Este principio obliga a que no haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer tributos. Permítanme un momentito. Bueno, entonces dice, todos los ciudadanos están llamados al sostenimiento de las cargas públicas y este principio obliga a que no haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer tributos y que paguen todos los comprendidos en las mismas circunstancias. Esto no significa que todas las personas deban de pagar impuestos, ni todos en la misma proporción, sino que todos aquellos que estén comprendidos en los supuestos, en las normas legales, soportan la carga sin excepciones injustas. Hay excepciones y rebajas, pero estos deben de ser, sí, ¿cómo no? ¿Alguien activó su micrófono? Perdón, ¿alguien activó su micrófono? ¿Quiere hablar? Bueno, entonces hay excepciones y rebajas, pero por motivos fundados. Las personas sin capacidad contributiva no deben pagar impuestos y las que tienen más capacidad contributiva deben de pagar más. El principio de generalidad el principio de igualdad y de progresividad debe conjugarse con el de generalidad. El sistema tributario justo se debe inspirar en estos principios, en los principios de legalidad, en los principios de generalidad, de capacidad económica, capacidad de pago, de igualdad y probidad. La probidad que tanto nos hace falta y que evitaría en parte la corrupción, que es la que nos tiene sumergida en unas condiciones espantosas. Pero como les digo, la corrupción no es solo de dos personas, la corrupción es de muchas personas más que participan, en donde hay grandes y en chiquitos, pero hay mucha gente. Entonces nosotros podemos concluir que este principio lo que ordena es que todos los contribuyentes que de conformidad con la ley están obligados a pagar impuestos,
los deben de pagar para evitar que hayan sectores privilegiados que no paguen impuestos. Aquí tenemos que agregar lo que dice Martín Querat, y él dice que estos principios constituyen un requerimiento directo al legislador para que cumpla con una exigencia de tipificar como hecho imponible un acto, un hecho, un negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica, vedando la concepción de exenciones o modificaciones o bonificaciones tributarias que sean discriminatorias. Principio de proporcionalidad. Este principio, según Héctor Villegas, lo que exige es la fijación de contribuciones concretas de los habitantes de la nación, sea en proporción a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado en relación a ella. Pero en modo alguno, el principio significa prohibir la progresividad del impuesto. ¿Y qué es la progresividad del impuesto? Un impuesto es financieramente progresivo cuando la parte alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad gravada. Esta progresividad naturalmente ha sufrido una profunda evolución en el pensamiento tributario. Hasta fines del siglo XIX, la gran mayoría de los sistemas fiscales se basaban en la proporcionalidad. Para las finanzas públicas, un impuesto es proporcional cuando su alícuota o su parte es constante, cualquiera que sea la cantidad gravada. Cuando comenzaron a establecerse escalas progresivas, ello dio lugar a grandes debates y a discusiones doctrinales. Estas tuvieron lugar especialmente a finales del siglo XIX, durante las 3 primeras décadas del presente siglo. Sí, ¿alguien ahí quiere hablar? ¿Alguien activó su micrófono? Disculpe. ¿Alguien quiere hablar? No, licenciada. Muchas gracias, muy amable. De nada. ¿Qué manda? ¿Alguien quiere hablar? No. No, licenciada, todo bien. Muchísimas gracias. Entonces, las modernas tendencias, sin embargo, han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la redistribución de la renta en sentido igualitario. ¿Qué es lo que nos habla este principio de proporcionalidad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Este principio lo que plantea, si ustedes se dan cuenta, es que el órgano encargado de crear impuestos debe de hacer un estudio cuidadoso. Ese estudio cuidadoso debe de ser de los impuestos que se van a crear, con el objeto de que no sean tan altos que puedan llevar a la ruina al contribuyente. Análisis de los principios. ¿Dónde está el principio de legalidad? Está en el artículo 239 de la Constitución. Por favor, vayan marcándolos. Si se recuerdan, yo les dije desde el primer día, procuren que entre su escritorio esté la Constitución y el Código Tributario. Principio de legalidad, 239. ¿Qué dice ese artículo? Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y a la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes. El hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias.
Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normar todo lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Este principio incluye lo que es conocido por la doctrina como preferencia de ley, en donde señala que son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. También indica que para qué sirve el reglamento y da instrucciones al respecto. También agrega en los tributos deben adecuarse a la equidad y a la justicia tributaria. El artículo de capacidad de pago está en el artículo 243 de nuestra Constitución y dice: el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador, atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado 2 o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Este principio señala que el sistema debe de ser justo y equitativo y agrega que las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Principio de igualdad está en el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Subrayenlo ahí, por favor, también. Y dice: en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí. El principio de generalidad nos habla que el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala cuáles son los deberes y derechos cívicos. Son deberes y derechos de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. La D, que es la que nos interesa, dice: contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Esta norma contenida en nuestra Carta Magna es la que señala que todos los guatemaltecos estamos obligados a contribuir con la carga tributaria, pagando impuestos. Conteniendo dicha norma la excepción relacionada con la capacidad contributiva, pudiendo entenderse como que no está obligado a pagar impuestos la persona que no tiene dicha capacidad. Proporcionalidad siempre está en el artículo 4 que ya leímos, donde dice: el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a la servidumbre. Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí. Y ahí terminamos lo que son los principios fundamentales de la tributación. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, si no hay ni dudas, ni preguntas, ni comentarios, vamos a comenzar con el punto número 6. El punto número 6 está referido al presupuesto público, que es el presupuesto del Estado. ¿Qué vamos a ver del presupuesto público? Vamos a ver qué es presupuesto, cuál es la ciencia que le estudia, vamos a ver la naturaleza jurídica, vamos a ver los elementos del presupuesto, vamos a ver los principios presupuestarios, los momentos presupuestarios y el control y fiscalización del presupuesto. Durante todo este tiempo del semestre hemos estado hablando del presupuesto. Hemos estado hablando que es un cuadro sistemático en donde se pueden ordenar y calcular los ingresos y los gastos del Estado.
Este tema en la actualidad es muy importante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante? Porque la institución del presupuesto es algo que no solo interesa a los estudiosos de las finanzas públicas, ni solo interesa a los economistas, sino que es un punto que interesa en gran medida a políticos y juristas. Si esto no interesara a políticas cada vez que se discute el presupuesto público, no se darían esas grandes alegadas en el Congreso de la República. Dado el papel que juega el presupuesto público en la economía de los países, ya que sirve de instrumento en la ejecución de los planes de desarrollo. Lamentablemente, y eso sí lo miro yo como crítica, en nosotros no termina esa lucha electoral. Y lógicamente eso no nos permite desarrollarnos. Ya terminaron las elecciones, ya hubo un ganador y no nos queda más que respetar quién ganó. A mí me impactó, yo no sé si ustedes lo vieron, que con todo lo que se dice de Milei en la Argentina, con que unos consideran que está medio loco, se dieron las elecciones y respetaron que había un ganador, que la gente le había votado a él y que era un gran ganador. Miren a nosotros lo que nos cuesta aceptar que una persona que no se pensaba pudo haber ganado la presidencia de la República. Y eso lo que significa es un atraso de Estado, el no querer reconocer que ganó aunque no querramos. Todo el mundo dice ahora que los jóvenes fueron los que dieron el voto, los jóvenes, los viejos o como sean, ahí están los resultados. Y les digo una cosa, quienes han trabajado en el Tribunal Supremo Electoral saben que el sistema estructural de las elecciones está bien elaborado. Y la última fase se le entrega a la ciudadanía. Se le entrega a la Junta Receptora de Votos, que está conformada por ciudadanos. Pensar que en esa última fase hay problemas es pensar a poner en una gran cantidad de personas que ni se conocen de acuerdo. Entonces, eso, si ustedes analizan, ¿qué nos genera? Atraso en el país. Todavía estamos peleando. No se puede arrancar ni desarrollar el país como se quisiera. Nos cuesta mucho ver ojos bonitos en otras caras. El presupuesto se ha presentado siempre en estados independientemente de la organización política que tenga, como una necesidad. Y esa necesidad es técnica, económica y financiera. Porque contiene dos grandes partidas, a saber, de las cuales nosotros hemos estado hablando. ¿Y cuáles son esas partidas? En primer lugar están los gastos que se van a realizar en cierto periodo de tiempo y los ingresos con los cuales se van a pagar los gastos. Esta necesidad tuvo su origen antes al momento histórico en que el presupuesto llega a adquirir un carácter de institución pública, con un profundo contenido político, económico y social. En las monarquías absolutas, como en cualquier otro periodo de la historia, se elaboraron presupuestos. Y al respecto, Matus Benavente nos hace un comentario. ¿Qué dice Matus Benavente? Eran instrumentos de contabilidad para uso privado y exclusivo del monarca. Ese monarca que se resistía a cualquier intento de darle publicidad o que el pueblo tomara alguna injerencia en él. ¿Qué ciencia estudia el presupuesto? La ciencia que estudia el presupuesto pública es la ciencia de las finanzas públicas a través del derecho presupuestario. Si ustedes se recuerdan cuando nosotros dijimos cómo se divide el derecho financiero, ¿qué dijimos? Dijimos derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado. Hoy por hoy, el derecho presupuestario está ampliamente desarrollado. Tan es así que en el último congreso que se dio,
Ya están pensando en ser un derecho completamente independiente y no depender del derecho financiero. Por su medio, ¿qué se logra? Determinar los distintos fenómenos administrativos, económicos y financieros. Además de ellos, encontramos que hay una legislación que rige el presupuesto desde el punto de vista de la doctrina. Naturaleza jurídica. O sea, siempre hay doctrinas que estudian el tema. Y a lo largo de la historia de la naturaleza jurídica del presupuesto, este ha sido un tema sobre el cual se ha discutido mucho. ¿Y quiénes son los que han discutido este tema? Lo han discutido los tratadistas italianos, los alemanes y los franceses, con tres corrientes bien diferenciadas. ¿Cuáles son estas corrientes? La primera corriente que considera al presupuesto como un acto administrativo en forma de ley. ¿Quiénes son los seguidores de esta corriente? Gesé y Duguit. Y para eso hace referencia Giuliani von Rusch en su libro que se denomina Derecho Financiero. Este Gesé y Duguit basan sus apreciaciones en el hecho de que en el presupuesto no se encuentra la norma general, impersonal, imperativa y sobre todo no se encuentra la sanción por su inobservancia. Eso sí quiere decir que el presupuesto es un acto de administración económica del Estado. Aún en el caso de que termine su vigencia y no se hubiera autorizado el siguiente. No por ello se interrumpe la actividad del Estado y ni el movimiento económico del mismo. Los que comparten esta teoría basan también sus conocimientos en el hecho de que lo único que hace el organismo legislativo es autorizar al Ejecutivo para recaudar ingresos y efectuar gastos, limitando su campo de acción a lo autorizado, pero dejándolo en libertad de realizarlo en la forma que considere más conveniente. Segunda corriente, que considera al presupuesto como un acto condición del legislador, que determina la actuación económica del Ejecutivo, negando, al igual que los anteriores, que el presupuesto tenga características de una ley. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes. De tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibir los ingresos. En lo relacionado con los gastos, que es la otra partida del presupuesto, también hacen comentarios. ¿Y cuáles son esos comentarios? Tampoco lo consideran como una ley, pues los gastos o pagos no se hacen en virtud del presupuesto, sino en virtud de situaciones, obligaciones o vínculos jurídicos que han nacido con independencia a la emisión del mismo. Amplían esto considerando de que no pueden efectuarse gastos o pagos que no estén contenidos o autorizados en el presupuesto. Es simplemente la condición para que estos puedan realizarse. Tercera corriente, que considera el presupuesto como una ley con plenos efectos jurídicos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista formal y material, esta corriente tiene entre sus defensores a Haenel, Ingrosso y von Rusch. Esta corriente considera que el presupuesto es una ley en sentido formal, ya que es emitida por el organismo legislativo, puesto que dicho organismo recibe un proyecto de ley como se usa en cualquier otra materia, sometiéndola a discusiones y teniendo incluso la facultad de modificarlo.
Desde el punto de vista material, también consideran el presupuesto como una ley, porque reúne las características de generalidad, impersonalidad, normatividad, inoperatividad. Todo lo anterior sin dejar de reconocer que el presupuesto es una ley subgéneris, o sea que tiene características propias. Para ustedes, ¿qué es el presupuesto? ¿En qué doctrina la encajarían ustedes? A ver ahí, preguntas. ¿En dónde la encajarían ustedes? ¿Ahí están o se fueron? Yo en la primera, licenciada. Usted en la primera. Sí, porque al final estoy viendo que la tercera que dice que es una ley, y si es una ley tendría que cumplirse. Sí o sí ejecutarse, pero hay ministerios o hay instituciones que no ejecutan al 100% su presupuesto. Entonces, por eso siento que perdería la parte de decir que el presupuesto es una ley. Bueno, pero en Guatemala ¿es una ley o no es una ley? Independientemente de su cumplimiento. Sí, porque sale como es una ley, licenciada. Derecho económico presupuestario. No, o sea, para nosotros es una ley. ¿Por qué? Porque es aprobada por el Congreso de la República. Y es publicada y llena todos los requisitos de una ley. Independientemente de que ejecuten o no. Eso ya será otra cuestión, pero es una ley. El hecho de que no ejecuten el presupuesto no los obvia a que no tenga que ser aprobada como una ley. Debería de tener un cumplimiento al 100%. Claro que debería de ejecutar cada una de las unidades si elaboró un anteproyecto y lo hizo. Ok. O sea, nos basamos en lo que es al final dentro del país, digámoslo así. Y es que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Sí, porque lleva todo un proceso de aprobación como lo establece la Constitución. Así es, exactamente así. Gracias, licenciado. No tenga pena. A ver quién por ahí puso su... Yo, Lita. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se me escucha, Lita? Yo perfectamente bien le escucho. Sí, va. Si usted nos explicaba que en el artículo 200... Sí, buenas noches. Usted nos explicaba que en el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues estaba pues como que el principio constitucional del presupuesto público de Guatemala. Pero también usted nos mencionó el documento legal, y que en Guatemala está la ley del presupuesto. Y bien, como usted lo explicaba, ¿verdad? Ahora, le cuento que este artículo, pues usted me está mencionando el artículo 247. Ese artículo 247 nada tiene que ver con lo que estamos viendo. Rita, es el 237, le decía. 237, vamos a ver el 237. El 237. El 237. Sí, es el que habla del presupuesto general del Estado y da toda la normativa. Sí, y adicionalmente, pues lo que usted explicaba, que existe este documento legal en Guatemala, que es la ley del presupuesto, que es ahí en donde se aprueba pues el presupuesto que se va en el año, pues, que se va a usar a cada, se puede decir a cada institución, a cada entidad, ¿verdad, licenciada? Y que es, pues, como usted bien explicaba, pues, aprobado en el Congreso de la República de Guatemala. Sí. Para mí, nosotros cabemos en la tercera corriente, independientemente de su cumplimiento. Porque ya lo que faltaría ahí es la ejecución. ¿Algún comentario, otra duda más? Bueno, continuemos entonces y vamos a hablar de la definición. Esteban Jaramillo tiene un libro que se llama Tratado de la Ciencia de la Hacienda Pública
Y él da varias definiciones. Y la primera definición que aparece ahí es la del profesor Flora. Y él dice que el presupuesto del Estado es el cuadro sistemático, particularizado de los gastos y de los ingresos públicos correspondientes a un periodo administrado. Para el profesor Storum, el presupuesto del Estado es un acto que contiene la aprobación previa de los ingresos y los gastos públicos. Para Esteban Jaramillo, el presupuesto del Estado es un acto de autoridad soberana por el que se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos para un periodo determinado. Cualquiera que sea la manera en cómo se plasma la definición del presupuesto, están dirigidos a ingresos y gastos públicos. El presupuesto público es una forma de asignar cantidades específicas de recursos dinerarios disponibles para ser ejecutados. El Estado de Guatemala tiene un órgano de planificación, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, que es encargada de contribuir a la formulación de la política general de desarrollo del gobierno y evaluar su ejecución y sus efectos. Aquí también tenemos que considerar que tenemos otro órgano encargado de lo relativo al sistema presupuestario, de velar por el cumplimiento de las políticas, de las normas y lineamientos de materia financiera. Y esta es la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Cuáles son los elementos del presupuesto? ¿Cuáles son los elementos más comunes? En primer lugar, es un documento legal. ¿Qué significa esto? Esto significa que no es una mera previsión contable de la realidad financiera del Estado para un próximo periodo, sino debe de comprender que el presupuesto público es una ley que, aunque tiene diferencias con otras clases de leyes, lo que implica es la aprobación del Poder Legislativo y un mandato estricto en materia de los gastos que en el presupuesto se contempla. Y aquí es importante que ustedes, por favor, se recuerdan, yo les dije, tengan su constitución, lo subrayen y en primer lugar analicemos el artículo 171 del Congreso de la República, en el que tiene entre sus atribuciones el de aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. También está el artículo 237 del mismo cuerpo legal que señala que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es aprobado por cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar. El otro elemento es que es sistemático. Este elemento se refiere básicamente a que el presupuesto público se presenta en cifras de las sumas que se contemplan, elaborados de acuerdo con un sistema. Lo que se quiere alcanzar por medio de este sistema es que los gastos se agrupen según su objeto, detallándose la cuantía acordada para ellos y que las entradas se presenten agrupadas de conformidad a la fuente de ingreso, con el rendimiento probable que se espera percibir. En nuestro país, para lograr aplicar este sistema, se ha utilizado el Manual de Planificación y Programación Presupuestaria del Sector Público. Este manual es que nos da el sistema de clasificación para ingresos y gastos públicos, así como la metodología que con base en la técnica del presupuesto se elabora. El otro elemento es cálculo y autorización. El presupuesto es una realidad financiera futura. En el año 2024 se va a aprobar la del 2025. O sea, la proyección es futura. Y esa proyección futura significa
que constituye un cálculo de los ingresos que se espera han de fluir en las arcas del Estado durante el periodo de vigencia del mismo, al igual que la previsión de los gastos o de los desembolsos que debe de hacer el Estado para atender las necesidades públicas durante dicho periodo. El otro elemento, de los gastos y los ingresos. El presupuesto consta de dos grandes partidas. Una es ingresos y otra es gasto. A la del gasto algunas veces le llaman egresos. Cuando ustedes miren que hay dos partidas, una ingreso y un egreso, el egreso es el gasto, que constituyen sus partes esenciales y ambos tienen una fuerte relación. Si lo vemos desde el ente de la hacienda pública clásica, esta sostiene el principio basado en que el Estado debe de formular primero sus gastos y posteriormente sus ingresos. Esto lo sostuvo basándose en la regla financiera que se apoya en la libertad que tiene el Estado de modificar el volumen de ingresos, ya sea aumentando o disminuyendo los impuestos. Ustedes saben que con nosotros no hay disminución, aquí hay aumento, no disminución. Y todo problema económico del Estado se quiere solucionar pensando en un impuesto nuevo, nunca en ver cómo se aprovecha de mejor manera el impuesto. Considerando esas exacciones que se dan sobre los particulares. Pero desde el ente de la hacienda pública moderna, esta no está de acuerdo con la anterior concepción, con la concepción que tenía la hacienda pública clásica. ¿Por qué? Porque la considera parcial y limitada, ya que el volumen de los gastos no se determina en forma abstracta, ni siquiera por el deseo del Estado de atender el máximo de necesidades públicas, puesto que se cuenta con limitaciones naturales como son la renta nacional de que se dispone y la posibilidad de endeudamiento con que se cuenta. Como mencionamos anteriormente, el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala, entre otros, que incurrirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir los egresos. El otro elemento, durante cierto periodo de tiempo. Todo presupuesto es hecho y aprobado para un espacio de tiempo limitado, que es conocido con el nombre de ejercicio presupuestario o ejercicio fiscal. El que comúnmente es un año y sobre el cual descansa el principio de anualidad del presupuesto, que es uno de los principios bases del presupuesto del Estado. Ahora, ¿cuáles son los principios presupuestarios? Giuliani von Ruch, porque es el que vamos a utilizar para ver esto, dice que hay dos tipos de principios. Unos que son de carácter sustancial, porque se refieren al concepto general del presupuesto, y otros de carácter formal, porque están relacionados con la forma, y la forma es la estructura interna. Miremos el primer principio presupuestario de carácter sustancial, el principio de equilibrio presupuestario. Este principio es el que más ha centrado la atención de los estudiosos de esta materia, y este principio es considerado como una regla de oro, hasta llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos, los cuales, digamos, por ejemplo, la hacienda clásica decía que debería de haber equilibrio, los mismos ingresos y el mismo gasto. Ahora, los financistas
modernos o la Hacienda moderna dice que se puede permitir el déficit presupuestario, abandonando por lógica lo que significa el dogma presupuestario. Porque si están pensando que va a haber un déficit presupuestario, quiere decir que van a ser menos ingresos y más gastos. Ya no se está pensando en el equilibrio del Estado. El equilibrio presupuestario, según la regla clásica, es la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingresos, casi exclusiva de los impuestos, oponiéndose en consecuencia a los recursos provenientes de empréstitos. Cuando nosotros estamos hablando de empréstitos, estamos hablando de crédito o de medidas monetarias, como medios para cubrir el déficit, o sea, el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de los ingresos ordinarios. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. A este respecto, Falla Vizca, que tiene una obra relacionada con el presupuesto, en dicha obra dice que el presupuesto depende de la economía, puesto que de ella se nutre y que ésta depende del presupuesto, en la medida que la deprime, la estabiliza o la desarrolla. En última instancia, lo verdaderamente importante no es el equilibrio presupuestario, sino el equilibrio económico en general. ¿Qué dice la doctrina moderna sobre el equilibrio presupuestario? Defiende la conveniencia de que en ciertas situaciones económicas se maneja una política deficitaria del gasto público. Incluso sostiene la tesis de que en ocasiones conviene muchas veces provocar una situación de desequilibrio mediante un incremento de los gastos a fin de que el Estado pueda actuar con mayor eficacia en la política de empleo y en la nueva creación de rentas. Para Harold Summers, él dice que algunos pretenden que el presupuesto pueda estar desequilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. Esa posición es como ecléctica, sí, pero no, ¿verdad? En este tema es importante entender que cuando hablamos de que el presupuesto es equilibrado, debemos entender que tanto ingresos como gastos representan cantidades iguales. Y debemos de entender dos términos que son clarísimos, que ustedes lo escuchan mucho cuando se analiza la economía del país: déficit y superávit. ¿Cuándo se da el déficit? Cuando los gastos son mayores que los ingresos. ¿Cuándo hay superávit? Cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía queda un excedente. Pero ustedes saben que la realidad financiera del Estado no tenemos un superávit. Estamos acarreando un déficit por múltiples razones y por muchos causantes. Principio de anualidad. Solo este principio vamos a ver y ya concluimos. Principio de anualidad. Este llegó a constituir un principio indiscutido para la Hacienda clásica y fue a partir del siglo XVII constituyendo un logro del Parlamento, representando a la soberanía popular frente al Poder Ejecutivo, con la finalidad de conocer, de vigilar y limitar la actividad del gobierno. Cuando nosotros hablamos del principio de anualidad, yo sé que ustedes están pensando en año. Y hay que tener presente que que lleva implícita la idea de que corresponde a un periodo equivalente a 12 meses. Por ello, no significa necesariamente que corresponda a un año calendario o natural, como sucede en nuestro país.
En nuestro país, la vigencia del presupuesto tiene que ver con 12 meses, que es un año calendario. Es ese año natural. Pero hay otros ejemplos y otros países como Estados Unidos de América e Inglaterra que abarcan del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente. Nosotros antes de la reforma teníamos esto, pero para el ejercicio fiscal, para pagar nuestras obligaciones en la Superintendencia de Administración Tributaria, pero cuando se modificó las leyes, se modificó esto también. Y ahora nosotros tenemos el principio de año natural o año calendario. La doctrina moderna en relación a este principio indica que ha sido tanto el peso de la tradición en este sentido que difícilmente hay quien no se pronuncie en su contra. Solo que actualmente, según dice Giuliani von Rush, no se le atribuye el carácter riguroso de otros tiempos y arbitran procedimientos que permiten flexibilizarlos, de modo tal que aun cuando jurídicamente subsiste el presupuesto con carácter anual, en la práctica sus disposiciones cubren el periodo de tiempo más prolongado, claro, que es cuando ya se van a revisar las cuentas. Ya para hacer algunos pagos se utiliza muchas veces el trimestre, porque si son pagos autorizados en diciembre, cuando se ajustan las cuentas van a alcanzar un poquito más del otro año. ¿Cuáles son las excepciones a este principio de anualidad? Como es de suponer, no siempre es posible observar este principio, especialmente en materia de las erogaciones, en otros casos, circunstancias que pueden ser de orden político que lo impidan. Por ejemplo, créditos provisionales y reconducción del presupuesto, etc. Ahí nos quedaríamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pregunta. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con los laboratorios, licenciada, es en base a las leyes que usted solicitó, ¿verdad? Sí, así es. Hay que realizarlos. Ok, licenciada. En base a esos laboratorios es que nos va a venir más o menos no estoy pidiendo que me dé la respuesta, sino en base a, las leyes esas tenemos que llevarlas al examen, es la pregunta. Sí, o sea, la parte práctica va a estar conformada por las leyes que le di, que ustedes las están ejercitando a través de sus laboratorios. Ok, licenciada, le agradezco mucho. No tenga pena. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Perdón, sí, Claudia Villatoro. Le quiero una pregunta, si hay un país que dé déficit, que tenga superávit, perdón. Países europeos. En algún momento nosotros tuvimos, cuando el equilibrio presupuestario estaba igual ingresos, igual gastos, pero como lo importante no es ese equilibrio, sino el poder satisfacer las necesidades de la población, usted mira repetidamente que ahora muchos países tienen problemas económicos, incluso Estados Unidos, que es la potencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sí hubo superávit. Si diera superávit en algún momento, me caería como de, entonces, ¿en dónde no están metiendo ese dinero? ¿Cómo así? No le entendí. O sea, de tener superávit se me haría raro porque está sobrando dinero. No, lo que pasa es que el superávit se da efectivamente cuando las cuentas son buenas, cuando la situación del país es bueno. ¿Por qué? Porque todavía el superávit le permite ahorrar. Pero si usted lo mira... Cuando no roban, linda. Pero cuando usted lo mira, que por ejemplo a nosotros nosotros ya no pensamos en ahorrar, porque prácticamente todos los gastos se fueron para arriba. Entonces, lo que hay que tratar es de sanear las finanzas, gastar menos para que se dé ese tipo de situaciones. Y eso significa tener unas finanzas adecuadas y bien manejadas. ¿Tuvimos esa época de oro? Sí. Nosotros tuvimos hasta en el gobierno de Lucas García, tuvimos nuestra moneda que estaba a la misma paridad del dólar y estaba digamos, respaldada por lingotes de oro depositados en los bancos de los Estados Unidos. Miren la realidad que tenemos hoy.
y la responsabilidad de ustedes de hacer un país diferente. Porque de la actitud personal de cada quien es que surge el país diferente. O sea, la corrupción no es de 2 personas, la corrupción es de muchas personas que olvidan los principios morales que recibieron en su casa y que le dan valor al dinero, cuando el dinero no es lo más importante. O sea, lo más importante son los otros valores, la ética, la responsabilidad, la moral. Y eso lo vemos nosotros a nuestro alrededor. Miramos las instituciones que no sirven para nada y que ustedes solo no tienen que ver mucho, solo una miradita tienen que ver. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pasen feliz noche, que Dios los cuide. Feliz noche, Linda. Nos vemos el martes 1.